El rey vampiro abrió la puerta equivocada mientras su secretaria se cambiaba. Lo que vio lo cambió todo. La tormenta sacudía las antiguas ventanas de la mansión Thornwood. Lo hacía con una violencia inusual esa noche de octubre. Lord Casimir Thornwood era el rey vampiro de los territorios del norte desde hacía 3 siglos. Caminaba por los pasillos de mármol de su propiedad con su gracia característica. Su cabello rubio captaba la luz de las velas como si fuera oro hilado. Sus pálidos dedos sujetaban una carpeta de cuero. Contenía informes que requerían la atención inmediata de su secretaria. «La señorita Holloway debe revisar esto antes de la reunión del consejo», murmuró. Sus ojos azules y cristalinos escaneaban los documentos mientras caminaba. Las negociaciones del Tratado de Sangre con los aquelarres del Este eran delicadas, e Ivana Holloway había demostrado ser invaluable en esos asuntos durante los últimos 2 años. Era realmente extraordinaria. A diferencia de los humanos temblorosos que solían durar apenas unas semanas a su servicio, Ivana poseía una calma inusual cerca de los no muertos. Su mente aguda y su lengua aún más afilada le habían ganado su respeto, algo muy raro para cualquier mortal. Ella anticipaba sus necesidades y gestionaba sus asuntos con una eficiencia implacable, y nunca preguntó por las habitaciones cerradas con llave, ni por los visitantes que llegaban solo después de la medianoche. Casimir se acercó al ala este. Allí había dispuesto aposentos privados para su secretaria. La mansión era un laberinto de pasillos, y él se había distraído revisando la cláusula 17 del tratado mientras caminaba. Llegó a lo que creía que era la puerta de su estudio. La abrió sin llamar. La escena que vio congeló incluso su sangre ancestral. Ivana estaba de espaldas a él. Vestía solo una combinación de seda que le llegaba a medio muslo, pero no fue su desnudez lo que captó su atención. Fue el enorme tatuaje que cubría toda su espalda. Iba desde los hombros hasta la base de su columna. El diseño era inconfundible para cualquiera que conociera la historia de los vampiros. Una intrincada escritura antigua rodeaba la imagen de una corona. Estaba atravesada por 7 dagas. Rosas de color rojo sangre florecían donde cada hoja penetraba. En el centro, un nombre escrito en la lengua antigua de los primeros vampiros. Adrian Valmont. La mente de Casimir dio un vuelco. Ese nombre era la muerte misma. Ese símbolo estaba prohibido. Ivana se dio la vuelta. Sus ojos color avellana se abrieron con sorpresa. Lord Thornwood. Por un momento, ninguno se movió. Entonces Casimir entró por completo en la habitación. Cerró la puerta tras de sí con una calma deliberada. Una calma que no delataba el caos en sus pensamientos. «Perdone la intromisión, señorita Holloway. Confundí sus aposentos con mi estudio». Su voz se mantuvo firme, pero sus ojos, esos antiguos y sabios ojos, se fijaron en ella. Lo hicieron con una intensidad que la hizo cubrirse con una bata con manos temblorosas. «Sin embargo, ya que estoy aquí, tal vez le gustaría explicar por qué lleva la marca de la masacre de Valmont en su piel». El color desapareció del rostro de Ivana. «Es solo un diseño. Me gusta la estética. No insulte mi inteligencia». La voz de Casimir bajó a un susurro peligroso. Se movió con una velocidad sobrenatural. De repente estaba a centímetros de ella, aunque no hizo ningún movimiento para tocarla. Esa es la marca exacta que llevaban los juramentados de sangre. La guardia personal de Adrian Valmont, la reina vampira que fue ejecutada hace 150 años. Fue por crímenes contra nuestra especie y la suya. Aquellos que llevaban su marca fueron cazados y destruidos. Todos y cada uno de ellos. La respiración de Ivana se aceleró, pero levantó la barbilla con un desafío que lo sorprendió. Entonces quizás sus cazadores no fueron tan meticulosos como usted creía. ¿Está confesando tener más de 150 años, señorita Holloway? Porque usted sangra. Lo he olido con suficiente frecuencia. Usted es humana. Lo soy, dijo ella en voz baja. Pero eso no significa que no lleve su legado. Casimir estudió su rostro. Notó detalles que de alguna manera había pasado por alto en 2 años de interacción diaria. Las inusuales motas de ámbar en sus ojos color avellana. La forma en que nunca se inmutaba ante su presencia, cuando todo instinto humano debería gritar peligro. El peculiar anillo que siempre llevaba en su mano derecha. Era de plata,
algo que la mayoría de los humanos al servicio de vampiros evitaban. «Cuéntemelo todo», ordenó, aunque su tono había cambiado de amenazante a otra cosa. «Quizás curiosidad. Ahora, o convocaré al consejo y se lo contará a ellos. Le aseguro que yo soy una audiencia más compasiva». Ivana se acercó a la ventana. Su silueta se recortaba contra un relámpago. Cuando habló, su voz llevaba el peso de secretos enterrados durante mucho tiempo. «Mi tatarabuela fue Clara Holloway, dama de compañía de la reina Adrian. Era humana, pero amaba a la reina como a una hermana. Cuando los de su especie traicionaron a Adrian, cuando la arrastraron para ser juzgada por atreverse a proteger a los humanos de la depredación de los vampiros, Clara intentó salvarla. Fracasó. La mandíbula de Casimir se tensó. Conocía esta historia, pero la versión oficial era diferente. Adrienne Valmont había sido pintada como una traidora que rompió leyes antiguas, que amenazó los cimientos de la sociedad vampírica. Su ejecución se había considerado necesaria. Antes de que Adrienne muriera, continuó Ivana, le confió algo a Clara. Documentos, pruebas, la demostración de que su ejecución fue orquestada por miembros del Alto Consejo. Ellos querían expandir sus territorios y seguir tratando a los humanos como simple ganado. Adrienne había estado trabajando para establecer nuevas leyes, protecciones. La mataron por eso y borraron su verdadero legado. Lo reemplazaron con mentiras. Esas son acusaciones peligrosas, señorita Holloway. Y sin embargo, no ha impedido que las diga. Ivana se giró para mirarlo. Porque una parte de usted se pregunta si son ciertas. Una parte de usted siempre ha cuestionado la historia oficial. Tenía razón, maldita sea. Casimir era joven cuando Adrienne fue ejecutada. Apenas tenía un siglo. Pero recordaba los susurros, las inconsistencias en los registros del juicio. Había enterrado esas dudas mientras ascendía en la sociedad vampírica. Con el tiempo, reclamó su propio territorio y título. Incluso si lo que dice tiene mérito, ¿qué espera lograr? ¿Venganza? ¿Justicia? Lleva un siglo y medio siendo polvo. Los vampiros que orquestaron su asesinato no lo son, dijo Ivana bruscamente. 3 de ellos forman parte de su consejo actual: Lord Thornwood, Mordecai Crane, Delphine Ashworth, Victor Reinhardt. Mi familia los ha rastreado durante generaciones. Hemos reunido pruebas, esperando el momento adecuado. La expresión de Casimir se ensombreció. Y supongo que debo ser su instrumento de venganza. ¡Qué decepcionante! Pensé que su competencia era genuina, pero simplemente ha estado manipulando su camino para acercarse al poder. Mi competencia es genuina, replicó ella. Cree que habría sobrevivido 2 años en este puesto si solo fuera una tonta obsesionada con la venganza. Acepté este puesto para acceder a los registros, sí, para confirmar lo que mi familia siempre creyó. Pero me quedé porque dudó. Algo vulnerable apareció en su rostro, porque usted no se parece en nada a ellos. Trata a los humanos con dignidad. Su territorio tiene la tasa de mortalidad más baja de cualquier región controlada por vampiros. Hace cumplir leyes que protegen a mi especie. Usted es el Lord Vampiro que Adrienne esperaba que existiera cuando luchó por la reforma. El cumplido tomó a Casimir por sorpresa. Se acercó a su escritorio, donde había papeles esparcidos. Era su propia correspondencia, notó, junto con lo que parecían ser diarios personales. «Muéstreme sus pruebas», dijo finalmente. «Todas. Si me pide que crea que 3 miembros del Consejo conspiraron para ejecutar a una reina y lo han ocultado durante más de un siglo, necesitaré más que historias familiares y un tatuaje». Los ojos de Ivana se abrieron de par en par. «¿Usted está dispuesto a mirar?» «Estoy dispuesto a escucharla, nada más». La miró a los ojos. «Pero entienda esto, señorita Holloway. Si está mintiendo, si esto es un plan elaborado, habrá consecuencias. Y si está diciendo la verdad». Hizo una pausa. La implicación era abrumadora. Entonces ambos estamos en más peligro del que pueda imaginar. Ella asintió lentamente. Luego se arrodilló junto a su cama y sacó un cofre cerrado con llave. Se quitó una llave que llevaba al cuello y lo abrió. Dentro había fajos de cartas, fotografías y documentos oficiales con los sellos de cera aún intactos, y un diario de cuero con el escudo de Valmont en relieve. «Este es el diario personal de Adrienne de su último año», dijo Ivana.
Sostenía el diario con un cuidado reverente. Clara lo sacó a escondidas la noche de la ejecución. Y estas, señaló una pila de correspondencia, son cartas entre Crane, Ashworth y Reinhardt discutiendo sus planes. Fueron lo suficientemente arrogantes como para documentarlo todo. Nunca imaginaron que una sirvienta humana se atrevería a robarles. Casimir tomó el diario. Sus dedos trazaron el escudo familiar. Solo lo había visto en libros de historia, siempre acompañado de palabras como traidora y radical. Abrió una página al azar y comenzó a leer. Mordecai vino a verme de nuevo hoy con amenazas disfrazadas de preocupación. Dice que mis reformas propuestas desestabilizarán nuestra sociedad, que nos debilitarán ante nuestros enemigos. Pero veo la verdad en sus ojos. Teme perder el poder que proviene de tratar a los humanos como propiedad. Él y sus aliados se benefician del comercio de sangre, del terror. No quieren igualdad, quieren dominio. Le dije que no retrocedería. Las leyes se aprobarán en el próximo consejo. Seremos mejores de lo que somos, o moriré en el intento. A Clara le preocupa que sea demasiado audaz. Dulce Clara, siempre tratando de protegerme, pero hay cosas por las que vale la pena arriesgarse. La mano de Casimir tembló ligeramente. Fue la primera señal física de emoción que había mostrado. Levantó la vista hacia Ivana, que lo observaba conteniendo la respiración. Hay más, dijo ella en voz baja. Mucho más. Registros financieros que muestran cómo se beneficiaron al revertir las reformas de Adrian tras su muerte. Testimonios de vampiros que estuvieron allí, que sabían la verdad pero tenían demasiado miedo para hablar. Mi familia ha pasado 5 generaciones recopilando estas pruebas, Lord Thornwood, esperando al aliado adecuado. ¿Y cree que yo soy ese aliado? Creo que es el único Lord Vampiro lo suficientemente poderoso como para desafiar al Consejo. Alguien a quien realmente podría importarle la verdad. Su reputación sugiere un varón de honor, por muy raro que sea entre los de su especie. Su voz se suavizó. Y he trabajado a su lado durante 2 años. He visto cómo trata a los más débiles que usted. Cómo ha contenido su mano cuando otros habrían matado. Usted es diferente a ellos, Lord Casimir. Tiene que serlo, o no hay esperanza para ningún humano o vampiro. El uso de su nombre de pila, dicho con tanta fe, tocó algo profundo en su interior. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo creía capaz de tener honor? Siglos de maniobras políticas y crueldades necesarias habían construido muros. Muros alrededor de cualquier nobleza que alguna vez poseyó. Si sigo con esto, dijo lentamente, significará la guerra. El Consejo no aceptará simplemente acusaciones contra 3 de sus miembros más antiguos. Incluso con pruebas, habrá quienes prefieran vidas cómodas a verdades difíciles. Lo sé, podría morir, de forma bastante horrible. Las protecciones que le he ofrecido como mi secretaria se evaporarán en el momento en que actuemos contra ellos. Lo sé, repitió ella, pero su voz no vaciló. Entonces dígame, señorita Holloway, Ivana, ¿por qué? ¿Por qué sacrificarlo todo por una reina vampira que murió antes de que usted naciera? ¿Por qué arriesgarse por un conflicto que no es suyo? Ivana guardó silencio por un largo momento. Sus dedos tocaron inconscientemente el anillo que siempre llevaba. Porque Clara amaba a Adrián, y Adrián intentó salvar a gente como yo. Porque cada generación de mi familia ha llevado esta carga, y no seré yo quien la abandone. ¿Y por qué? Lo miró directamente, sin inmutarse. Porque he leído suficiente historia para saber que el mal triunfa, cuando la gente buena, los seres buenos, no hacen nada. Usted mismo me enseñó eso, de hecho. Es una cita que tiene en su escritorio. La medida de la civilización es cómo los fuertes tratan a los débiles. Casimir reconoció sus propias palabras, aunque no se había dado cuenta de que ella había prestado tanta atención. Volvió a mirar el diario, las cartas, las pruebas de una conspiración. Una que había moldeado la sociedad vampírica durante 1 siglo y medio. Todo instinto práctico le decía que se alejara. Que desestimara a esta mujer humana y su peligrosa cruzada. Que mantuviera su posición, su seguridad, su cómoda existencia. Pero al encontrarse con los ojos de Ivana, tan llenos de determinación y esperanza desesperada, sintió algo que no había experimentado en décadas. Propósito. Un propósito real, no simplemente el mantenimiento del poder y el territorio.
Tendremos que ser extraordinariamente cuidadosos, dijo finalmente, y vio la esperanza florecer en el rostro de ella. Si los alertamos de nuestras sospechas antes de tener pruebas irrefutables y aliados, nos destruirán a ambos y enterrarán estas pruebas por otro siglo. Tendremos que verificar estos documentos, encontrar vampiros que puedan corroborar la historia, construir un caso irrefutable. ¿Entonces me ayudará? La voz de Ivana se quebró ligeramente. ¿De verdad? Perseguiré la verdad, la corrigió. ¿A dónde nos lleve? Ya veremos. Pero Ivana, debe prometerme algo a cambio. Lo que sea. No más secretos entre nosotros. Si me pide que arriesgue todo lo que he construido, necesito saber que no hay otras sorpresas esperando, ni otros legados familiares o agendas ocultas. ¿Puede darme eso? Ella dudó solo una fracción de segundo. Tan breve que un humano no lo habría notado, pero sus sentidos de vampiro lo captaron. Algo más quedaba por decir, pero antes de que él pudiera presionarla, ella asintió. No más secretos. Tiene mi palabra. Era una mentira, o al menos no toda la verdad. Casimir lo sabía con certeza. Pero mientras un relámpago iluminaba la habitación una vez más y un trueno sacudía las ventanas, decidió dejarlo pasar. Por ahora, tenían preocupaciones mayores. Y fuera lo que fuera que Ivana Holloway ocultaba, él sentía que no era una amenaza para él. Al menos, no todavía. Entonces empezamos mañana, dijo, recogiendo las cartas con cuidado. Necesitaré examinar todo esto en detalle. Mientras tanto, le sugiero que ponga un cerrojo en su puerta, señorita Holloway. No podemos tener más intrusiones accidentales. Un fantasma de sonrisa cruzó sus labios. Por supuesto, Lord Thornwood. Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. ¿Ese tatuaje es permanente? Sí, me lo hice en mi 18º cumpleaños. Es mi juramento marcado en tinta y piel. Veré el nombre de Adrian Valmont limpio o moriré en el intento. Casimir asintió lentamente. Admirable. Tonto, pero admirable. Abrió la puerta, luego miró hacia atrás una última vez. Por si sirve de algo, señorita Holloway, Adrian probablemente habría apreciado su lealtad. Ese tipo de devoción es rara. También lo es un rey vampiro dispuesto a desafiar a su propia especie por justicia, respondió ella en voz baja. Quizás ambos seamos rarezas, Lord Thornwood. Mientras Casimir regresaba por los pasillos a su verdadero estudio, con la carpeta de cuero llena de pruebas bajo el brazo, no podía quitarse la sensación de que toda su existencia acababa de cambiar de eje. Había abierto la puerta equivocada y visto un tatuaje. Algo tan simple, una revelación tan catastrófica. Al amanecer, había leído cada documento 3 veces, y para cuando el sol se puso la tarde siguiente, Lord Casimir Thornwood había tomado una decisión. Una que redimiría el legado de una reina asesinada o destruiría todo lo que había construido durante 3 siglos. Posiblemente ambas cosas. Habían pasado 3 semanas desde que Casimir descubrió el secreto de Ivana. La dinámica entre ellos había cambiado de formas sutiles y profundas. Donde antes sus interacciones habían sido profesionalmente cordiales, ahora trabajaban en un silencio cargado. Estaban rodeados por secretos de 150 años, esparcidos sobre la mesa de su estudio privado. Este libro de contabilidad sitúa a Mordecai Crane en la escena de la expansión del comercio de sangre. Solo 6 días después de la ejecución de Adrian, dijo Ivana, señaló una entrada con tinta desvaída. Compró 3 instalaciones de ganado, un término repugnante para los cautivos humanos. Fue en territorios que Adrian acababa de liberar. El momento no puede ser una coincidencia. Casimir se inclinó sobre su hombro. Estaba lo suficientemente cerca como para que el calor de ella se registrara contra su piel perpetuamente fría. Últimamente se había vuelto muy consciente de esos detalles. El sutil aroma a lavanda que ella usaba, la forma en que se mordía el labio inferior al concentrarse, la elegante eficiencia de sus movimientos, observaciones peligrosas para un lord vampiro sobre su secretaria humana. El momento es condenatorio, pero circunstancial, dijo él. Forzó su atención de nuevo al libro de contabilidad. Necesitamos algo que lo vincule directamente con la orquestación de la ejecución. Crane es lo suficientemente astuto como para afirmar que simplemente aprovechó una oportunidad política.
¿Y qué hay de esto? Ivana sacó una carta. Su sello de cera estaba roto, pero aún llevaba el escudo de la familia de Delphine Ashworth. Le escribe a Victor Reinhardt sobre la finalización de sus planes para la votación del Consejo, y menciona asegurarse de que el problema de Valmont se resuelva permanentemente, antes de que corrompa a más jóvenes con sus ideas radicales. Mejor, pero aún no es lo suficientemente explícito. Argumentarán que se refiere a una votación política, no a un asesinato. Casimir se enderezó. Se frotó las sienes en un gesto de frustración que había adoptado tras demasiados años entre humanos. Estos bastardos eran cuidadosos, documentaban lo suficiente para coordinarse entre ellos, pero no lo suficiente como para incriminarse explícitamente. Entonces encontraremos a alguien que estuvo allí, alguien que testificará sobre lo que realmente sucedió. Cualquiera que testificaría está muerto o demasiado aterrorizado para hablar. Créame, he estado considerando nuestras opciones. Se acercó a la ventana, observando la luna salir sobre su propiedad. Necesitamos una ventaja, algo tan convincente que el silencio se vuelva más peligroso que hablar. Ivana se levantó y se unió a él en la ventana. A la luz de las velas, podía ver la determinación grabada en su rostro, y el agotamiento. Se había estado esforzando sin descanso, apenas durmiendo. Se mantenía gracias a su propósito, y a lo que él sospechaba, era una cantidad poco saludable de café. «Hay alguien», dijo ella en voz baja, «alguien que mi abuela mencionó en sus diarios, un vampiro llamado Sebastian Locke. Se decía que era uno de los partidarios de Adrian en el Consejo, pero desapareció poco después de su ejecución. El registro oficial dice que murió en una disputa territorial. Pero mi abuela no lo creía. Pensaba que se había escondido». La cabeza de Casimir se giró bruscamente hacia ella. «¿Sebastian Locke está vivo? ¿Lo conoce?» «He oído hablar de él. Era una leyenda, uno de los vampiros más antiguos que existen. Tenía casi 600 años. Si sobrevivió y se le pudiera convencer de testificar, la mente de Casimir se llenó de posibilidades. Un vampiro de esa edad y reputación podría corroborar la conspiración de formas que ningún documento puede. Pero Ivana, si ha estado escondido durante 150 años, no se revelará fácilmente. Y no tengo idea de por dónde empezar a buscar. Yo podría». Ivana volvió a la mesa y sacó un delgado volumen que él no había notado antes. Era un diario con una caligrafía diferente a los demás. Este pertenecía a mi abuela Alina. Se obsesionó con encontrar a Locke. Creía que él era la clave de todo. Su última entrada, escrita 3 días antes de morir, menciona una ubicación: el viejo faro en Punta del Cuervo, donde el mar guarda sus secretos. Planeaba ir allí, pero murió de neumonía antes de poder hacer el viaje. Casimir tomó el diario y leyó la entrada él mismo. Punta del Cuervo estaba a 3 días de viaje al norte. Era un tramo desolado de costa, en territorio nominalmente controlado por los aquelarres del este. Pero estaba en gran parte abandonado, perfecto para un vampiro que busca desaparecer. «Es una pista muy débil», dijo él. «Después de 150 años, las posibilidades de que todavía esté allí son escasas, sí. Pero no son cero. ¿Y qué más tenemos?» La voz de Ivana tenía un tono desesperado. «Hemos estado analizando estos documentos durante semanas, y no estamos más cerca de tener pruebas suficientes para actuar contra ellos. Si Sebastian Locke existe y recuerda lo que realmente sucedió, podría cambiarlo todo». No se equivocaba. Casimir dejó el diario con cuidado. «Iré solo. Es demasiado peligroso». «De ninguna manera». Ivana se cruzó de brazos. «Voy con usted. No sea absurda. Esto no es una negociación, señorita Holloway. Si Locke está allí y es hostil, puedo defenderme. Usted es humana. Es frágil. Un encuentro equivocado y yo soy la que lleva 5 generaciones de investigación de mi familia en la cabeza. Soy la que puede hablar del legado de Adrian de formas que usted no puede. Soy la que tiene la última carta de Clara para Locke». «Sí, hay una carta». ¿De verdad pensó que le había mostrado todo? Sacó un sobre de su chaqueta. Clara le escribió después de la muerte de Adrian. Le rogaba que se mantuviera con vida para preservar la verdad. Si está allí y ha estado escondido todo este tiempo, esta carta podría ser lo único que lo convenza de salir. Casimir miró el sobre, luego la expresión desafiante de Ivana.
Dijo que no más secretos. Dije no más secretos que la amenacen. Esto no lo hace. Nos ayuda. Sostuvo la carta protectoramente contra su pecho. Y antes de que use su rango o intente obligarme a entregarla y quedarme atrás, recuerde que he estado bebiendo pequeñas cantidades de verbena durante el último año. Lo suficientemente bajo como para no hacerme daño, pero suficiente para resistir la compulsión de los vampiros. Otra tradición familiar. A pesar de sí mismo, Casimir se rió. Un sonido genuino de admiración sorprendida. Se ha estado envenenando como precaución. El mundo está lleno de vampiros, Lord Thornwood. Una mujer aprende a tomar precauciones. Su expresión se suavizó ligeramente. Pero le estoy confiando esta información. Le estoy confiando todo. Por favor, extiéndame la misma cortesía. Déjeme ir con usted a buscar a Locke. Cada instinto le gritaba que se negara, que la encerrara en la mansión si era necesario y hiciera este viaje solo. Pero mientras la miraba, a esta notable, exasperante y valiente humana que había pasado toda su vida preparándose para esta cruzada, se dio cuenta de algo preocupante. Confiaba en ella. Más que eso, había llegado a valorar su presencia de formas que no tenían nada que ver con sus habilidades de secretaria. 3 días de ida, potencialmente días de búsqueda, 3 días de vuelta, calculó en voz alta. Necesitaremos una coartada para su ausencia, y seguirá mis instrucciones sin dudar cuando estemos en el campo. ¿De acuerdo? El rostro de Ivana se iluminó con la victoria. De acuerdo. Entonces partiremos mañana por la noche. Empaque ligero y práctico. Y, Ivana, se acercó más. Su voz bajó a ese tono de mando que había hecho temblar a seres menores durante siglos. La resistencia a la verbena no es absoluta. No confunda una precaución con la invencibilidad. En el campo, lejos de las protecciones de esta mansión, será vulnerable de formas que no ha experimentado. Manténgase cerca de mí. Confíe en mí para mantenerla a salvo. Algo parpadeó en sus ojos. No miedo, sino conciencia. Del peligro, sí, pero también de la intimidad inherente a sus palabras. Lo haré. Partieron la noche siguiente en el carruaje sin distintivos de Casimir. Viajaban con el pretexto de inspeccionar sus territorios fronterizos del norte. Los 2 primeros días pasaron sin incidentes. Ivana revisaba documentos durante el día mientras Casimir descansaba, y Casimir conducía durante las noches mientras Ivana dormía, o intentaba hacerlo. En la tercera noche, mientras se acercaban a Punta del Cuervo, el paisaje se volvió cada vez más desolado. Acantilados rocosos se hundían en mares turbulentos. Y los restos esqueléticos del viejo faro emergían de la niebla como un sombrío centinela. «Lugar alegre», murmuró Ivana, ajustándose el abrigo contra el viento cargado de sal. «Perfecto para esconderse». Casimir detuvo el carruaje y la ayudó a bajar. Su mano se demoró en su cintura un momento más de lo necesario. Un detalle que ambos notaron y ninguno reconoció. La cabaña del farero debería estar justo detrás de esa cresta. Si Locke está aquí, es donde lo encontraremos. Se abrieron paso con cuidado por el terreno rocoso. La visión sobrenatural de Casimir los guiaba a través de la oscuridad. La cabaña parecía abandonada. Sus ventanas estaban oscuras. La puerta colgaba suelta de bisagras oxidadas. Demasiado abandonada, se dio cuenta Casimir. Demasiado perfectamente escenificada. «Espera», comenzó, pero una voz cortó la oscuridad. Me preguntaba cuándo vendría alguien finalmente. Una figura se materializó desde las sombras. Era alto, demacrado, con cabello plateado y ojos que habían visto pasar siglos. Sebastian Locke, inconfundiblemente, aunque desgastado por años de aislamiento. «Lord Thornwood», dijo Locke. Su voz transmitía reconocimiento. Seguí su carrera con interés. «Y usted, jovencita, tiene un aire a Clara Holloway. Los ojos, en particular». Ivana dio un paso adelante, sacando la carta con manos temblorosas. «Mi nombre es Ivana Holloway. Clara fue mi tatarabuela. Ella quería que tuviera esto». Locke tomó la carta con sorprendente delicadeza. Rompió el sello que había permanecido intacto durante más de un siglo. Leyó en silencio mientras Casimir e Ivana esperaban. El romper de las olas abajo llenaba el tenso silencio. Cuando Locke finalmente levantó la vista, sus ojos brillaban con algo que podrían haber sido lágrimas. Me perdonó por huir. Por no estar al lado de Adrian cuando importaba.
Ella entendió que intentaba sobrevivir, dijo Ivana suavemente. Pero necesitamos que haga más que sobrevivir ahora, Lord Locke. Necesitamos que testifique, que diga la verdad sobre lo que le pasó a la reina Adrian. Me está pidiendo que firme mi propia sentencia de muerte. Le estoy pidiendo que termine lo que Adrian empezó, interrumpió Casimir. Mordecai Crane, Delphine Ashworth y Victor Reinhardt todavía están en el consejo. Todavía se benefician de los sistemas que Adrian intentó desmantelar. Asesinaron a una reina y reescribieron la historia para pintarse a sí mismos como héroes. ¿Cuánto tiempo más les permitirá ganar? La expresión de Locke se endureció. Cuidado, joven Lord. Apenas tiene 3 siglos. No tiene idea de lo que me está pidiendo que arriesgue. Entonces ilústreme. Dígame por qué la justicia para Adrian Valmont importa menos que su cómodo escondite. Por un momento, Casimir pensó que el vampiro mayor podría atacarlo. Pero en cambio, Locke se rió. Un sonido amargo y roto. ¿Quiere la verdad? ¿La verdad real? Hizo un gesto hacia la cabaña. Entren. Si voy a condenarme, bien podría hacerlo como es debido. El interior de la cabaña estaba sorprendentemente bien mantenido. Estaba lleno de libros y mapas. Locke se sirvió una copa de lo que Casimir reconoció como vino de sangre de alta calidad. Se acomodó en una silla que claramente había sido su refugio durante décadas. Yo estuve allí la noche que decidieron matarla, comenzó Locke. Crane, Ashworth, Reinhardt y otros 2 que ya han muerto. Me invitaron a unirme a su conspiración. Creían que simpatizaría ya que me había opuesto a algunas de las reformas de Adrian por motivos de procedimiento. Pero hay una gran diferencia entre el desacuerdo político y el asesinato. ¿Por qué no le advirtió?, preguntó Ivana, con dolor en la voz. Lo intenté. Dios me ayude, lo intenté. Envié un mensaje a través de Clara, de hecho, pero Adrian sonrió con tristeza. Era demasiado valiente para su propio bien. Creía que el consejo nunca se atrevería a actuar contra ella abiertamente. Que los otros lores vampiros intervendrían. Subestimó cuántos de ellos querían silenciarla. Cuéntenos todo, dijo Casimir. Cada detalle. Tenemos documentación, pero necesitamos testimonio. Necesitamos a alguien que estuviera en la habitación donde sucedió. Durante las siguientes horas, Sebastian Locke expuso la conspiración con meticuloso detalle. Cómo Crane había organizado reuniones secretas. Cómo Ashworth había manipulado los procedimientos del Consejo para asegurar que miembros simpatizantes supervisaran el juicio. Cómo Reinhardt había liderado personalmente el pelotón de ejecución y destruido el cuerpo de Adrian tan a fondo que ni siquiera sus cenizas quedaron. Ivana grabó todo en taquigrafía. Su mano volaba sobre las páginas mientras las lágrimas surcaban su rostro. Esto era lo que su familia había buscado durante 5 generaciones. La verdad innegable de una fuente irreprochable. Hay una cosa más, dijo Locke mientras se acercaba el amanecer. Adrian tenía un plan de contingencia. Sabía que podrían matarla, así que escondió algo. La Carta Magna original del gobierno de los vampiros, firmada por el primer consejo hace casi 1000 años, prohíbe explícitamente el comercio de sangre, requiere consentimiento para la transformación, y exige protecciones para los humanos en territorios de vampiros. Cada ley que Adrian propuso, en realidad, solo hacía cumplir la carta original que siglos de consejos corruptos habían ignorado. Casimir se inclinó hacia adelante. Si ese documento existe, demuestra que Crane, Ashworth y Reinhardt no son solo asesinos, son violadores de las leyes más sagradas de nuestra especie. Todo el mundo vampírico tendría que reconocer que Adrian tenía razón. Locke se levantó y se dirigió a una piedra suelta en la chimenea. Sacó un cilindro de metal deslustrado por el tiempo. Me dio esto la noche antes de su arresto. Se suponía que debía revelarlo si ella moría, pero tuve demasiado miedo. He llevado esa vergüenza durante 150 años. Le entregó el cilindro a Casimir, quien lo abrió con un cuidado reverente. Dentro había un pergamino, antiguo, pero notablemente conservado. El texto estaba en escritura antigua, pero perfectamente legible. Y allí, en la parte inferior, estaban las firmas y sellos del primer consejo. Vampiros tan antiguos que se habían convertido en leyenda. Esto lo cambia todo, susurró Casimir. Significa que podemos ganar, dijo Ivana, su voz temblando de emoción y agotamiento. Realmente podemos ganar.
Significa que tenemos una oportunidad, corrigió Casimir, aunque la esperanza parpadeó en su pecho por primera vez. Sebastián, ¿nos apoyará? ¿Testificará ante el consejo? El viejo vampiro guardó silencio por un largo momento, su mirada distante. Luego miró de nuevo la carta de Clara, el perdón escrito con tinta desvaída, y enderezó los hombros. Adrian merecía algo mejor que mi cobardía. Si esta es mi oportunidad de finalmente hacerle justicia, miró a los ojos de Casimir. Sí, testificaré, aunque más vale que tengamos un plan muy bueno, porque en el momento en que se den cuenta de lo que estamos haciendo, se desatará el infierno. Entonces es una suerte, dijo Casimir con una sonrisa peligrosa, que haya pasado 3 siglos aprendiendo a navegar por el infierno. Mientras el sol salía sobre Punta del Cuervo, 3 conspiradores, un rey vampiro, una secretaria humana y un fantasma del pasado, comenzaron a planear el juicio que sacudiría los cimientos de la sociedad vampírica. En su tumba en la cabaña, fría durante 150 años, quizás el espíritu de Adrian Valmont finalmente descansaba más tranquilo. El juego había cambiado, y esta vez la verdad tenía campeones dispuestos a luchar por ella. La gran cámara del consejo no había estado tan llena en medio siglo. Lordes y damas vampiros de todos los territorios abarrotaban la antigua sala. Sus rostros eternos estaban iluminados por la luz de las velas que proyectaban sombras danzantes en paredes que habían presenciado un milenio de política vampírica. Se había corrido la voz de que Lord Casimir Thornwood había convocado una sesión de emergencia y que haría acusaciones de importancia histórica. Nadie sabía exactamente qué significaba eso, pero la tensión era deliciosa. Casimir estaba de pie en el centro de la cámara. Vestía impecablemente de negro y plata. Su cabello rubio recogido hacia atrás revelaba los ángulos afilados de su rostro. A su derecha, en una sección reservada para testigos y expertos, se sentaba Ivana Holloway. Era la primera humana en ser admitida en estas cámaras durante una sesión oficial. La excepción había causado un gran revuelo, pero Casimir había invocado una antigua regla que permitía testigos necesarios sin importar la especie. A su izquierda, oculto tras una pantalla de privacidad por petición propia, se sentaba Sebastian Locke. Solo Casimir, Ivana y 3 aliados de confianza sabían de su presencia. La revelación de un vampiro que se creía muerto durante 150 años sería su golpe final y devastador. Pero primero tenían que sobrevivir a los movimientos iniciales. Esto es muy irregular, Lord Thornwood, dijo Mordecai Crane desde su asiento en el consejo. Sus ojos oscuros brillaban con sospecha. Era un vampiro corpulento con una boca cruel, vestido de carmesí que hacía juego con su reputación de brutalidad. Nos ha convocado aquí bajo protocolos de emergencia, pero se niega a declarar su propósito hasta que todos estemos reunidos. Algunos podrían llamarlo teatral. Yo lo llamo necesario, respondió Casimir con calma. Lo que estoy a punto de revelar concierne a todo el mundo vampírico. Me pareció apropiado que todo el consejo fuera testigo. Delphine Ashworth se inclinó hacia adelante. Sus rasgos de porcelana mostraban una preocupación que no llegaba a sus fríos ojos grises. Nos estás asustando, querido. ¿Ha pasado algo? ¿Estamos bajo amenaza? Eso depende, dijo Casimir, de su definición de amenaza. Pero no perdamos tiempo con formalidades. Estoy aquí para discutir el juicio y ejecución de la reina Adrienne Valmont, que ocurrió hace 152 años. La cámara estalló. Las voces se alzaron en confusión, sorpresa, y por parte de Crane, Ashworth y Reinhardt, una alarma cuidadosamente controlada. Historia antigua, espetó Victor Reinhardt. Era delgado y lupino, con cabello plateado, a pesar de ser más joven que Casimir. El asunto de Valmont se resolvió hace mucho tiempo. Rompió leyes fundamentales y pagó el precio. ¿Por qué estamos revisando esto? Porque el registro oficial es una mentira, dijo Casimir, su voz cortando el caos. Adrienne Valmont no fue una traidora. Fue asesinada por miembros de este mismo consejo. Lo hicieron para evitar que sus reformas desmantelaran el comercio de sangre y otras violaciones rentables de nuestras leyes más sagradas. El silencio cayó como una cuchilla. Esa es una acusación seria, dijo Crane, su voz peligrosamente suave.
Espero que tenga pruebas extraordinarias, Lord Thornwood, porque lo que sugiere roza la traición. Oh, tengo pruebas. Casimir hizo un gesto a Ivana, quien se levantó y comenzó a distribuir copias de documentos que habían pasado semanas preparando. Registros financieros que muestran que Mordecai Crane, Delphine Ashworth y Victor Reinhardt se beneficiaron enormemente al revertir las reformas de Adrian inmediatamente después de su muerte. Correspondencia entre los tres discutiendo la resolución del problema de Valmont. Testimonios de familias de vampiros que desaparecieron después de expresar su apoyo a las políticas de Adrian. Los miembros del consejo leyeron en un silencio atónito. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros, calculo. Crane, Ashworth y Reinhardt mantenían expresiones de digna indignación. Falsificaciones, declaró Crane, claramente fabricadas por alguien con rencor contra... Los documentos han sido verificados por 3 historiadores independientes, incluida Lady Morgana de los Aquelarres del Este, quien creo que no me tiene especial aprecio. Y por lo tanto, no tiene razón para mentir en mi nombre, interrumpió Casimir. Su informe está incluido en sus paquetes. Lady Morgana, una vampira severa con cabello gris acero, asintió desde su asiento. Los documentos son auténticos. Apostaría mi reputación en ello. La pregunta es, ¿qué demuestran realmente? Demuestran un patrón, dijo Casimir. Una conspiración de lucro y asesinato. Pero tiene razón, por sí solos no son concluyentes. Por eso he traído pruebas adicionales. Sostuvo el cilindro de metal. Esto contiene la Carta Magna original del primer consejo, firmada por los fundadores de la civilización vampírica hace casi 1000 años. Se oyeron jadeos por toda la cámara. La primera carta era una leyenda. Se creía perdida o destruida hacía siglos. Imposible, susurró Ashworth. La carta se perdió en el gran incendio de... Fue escondida, corrigió Casimir, sacando cuidadosamente el pergamino. Por Adrian Valmont, quien descubrió que todo lo que ella proponía, el consentimiento para la transformación, la protección de los humanos, la abolición del comercio de sangre, ya era ley. La ley original establecida por nuestros fundadores e ignorada por generaciones de consejos corruptos. Sostuvo el pergamino en alto, e incluso desde la distancia, los sellos eran reconocibles. Antiguas casas de vampiros, algunas extintas, otras aún poderosas. Las madres y padres fundadores de toda su civilización. Déjenme leerles la sección 7, dijo Casimir, su voz resonando por la cámara. Ningún vampiro comerciará con vidas humanas, ni las mantendrá como propiedad, ni las transformará sin consentimiento libremente otorgado. Quienes violen estas leyes, violan el pacto fundamental de nuestra sociedad, y se enfrentarán a la disolución. ¿Les suena familiar? Porque es exactamente lo que Adrian Valmont intentaba hacer cumplir cuando fue ejecutada por amenazar a la sociedad vampírica. La cámara estalló en discusiones. Los vampiros se gritaban unos a otros, al consejo, a Casimir. Algunos exigían examinar la carta, otros insistían en que era falsa. Crane, Ashworth y Reinhardt permanecieron en silencio, sus expresiones talladas en piedra. Incluso si ese documento es real, dijo finalmente Reinhardt, su voz apenas controlada. No prueba que tuviéramos algo que ver con la muerte de Adrian. El consejo votó. La decisión fue tomada por mayoría. Simplemente cumplimos la voluntad de vampiros manipulados que no conocían toda la verdad, intervino Casimir. Pero ustedes 3 lo sabían. Sabían que Adrian tenía razón, y la mataron de todos modos porque su rectitud amenazaba sus ganancias. Y puedo probarlo. Se giró hacia la pantalla de privacidad. Me gustaría llamar a mi último testigo, un vampiro que estuvo presente durante la conspiración, que escuchó los planes de primera mano, y que ha vivido con la culpa de su silencio durante 152 años. Lord Sebastian Locke, por favor, dé un paso adelante. La pantalla fue retirada y Sebastian Locke se puso de pie. Su cabello plateado y sus ojos antiguos eran inconfundibles para los miembros más viejos del consejo. La reacción fue inmediata y visceral. Sorpresa, incredulidad, y por parte de Crane, Ashworth y Reinhardt, puro terror. Imposible, susurró Crane. Moriste. Lo confirmamos. Confirmaron lo que querían creer, dijo Locke.
su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Me escondí porque era un cobarde que valoraba la supervivencia por encima de la justicia. Pero yo estuve allí, Mordecai. Estuve en la habitación cuando tú, Delphine y Víctor planearon el asesinato de Adrian. Cuando discutieron cómo manipular el juicio, cómo destruir su apoyo, cómo beneficiarse de su muerte. Lo oí todo. Está mintiendo, dijo Ashworth desesperadamente. Ha estado escondido durante más de un siglo. Claramente, su mente se ha visto afectada. No pueden confiar. Puedo corroborar cada detalle de esos documentos, continuó Locke, ahora más fuerte. Puedo describir reuniones que nunca se registraron oficialmente. Puedo decirles exactamente cómo Víctor dirigió personalmente el pelotón de ejecución y destruyó el cuerpo de Adrian tan a fondo que ni siquiera quedó ADN. Puedo decirles cómo Delphine falsificó las actas del consejo para que la votación pareciera más unánime de lo que fue. Puedo decirles cómo Mordecai amenazó, sobornó y chantajeó a otros miembros del consejo para que cumplieran. Bajó del área de testigos, enfrentándose directamente a los 3 vampiros acusados. Puedo contarles cómo Adrian suplicó por un juicio justo, cómo presentó la carta que ahora afirman que no existe, y cómo ustedes 3 se rieron mientras ella ardía. Tuve demasiado miedo para detenerlos entonces, pero ya no tengo miedo. El silencio que siguió fue absoluto. Son acusaciones descabelladas de un ermitaño desacreditado. Intentó Crane, pero su voz carecía de convicción. Son la verdad, dijo una nueva voz. Un vampiro anciano que Casimir reconoció como Lord Thaddeus, uno de los miembros más respetados del consejo, se levantó lentamente. Yo era joven entonces, y voté para condenar a Adrian porque me dijeron que amenazaba nuestra supervivencia. Pero siempre me lo pregunté. Las cosas se movieron muy rápido. Las pruebas parecían casi demasiado perfectas. Si lo que dice Lord Locke es cierto, si esa carta es genuina, entonces hemos construido 152 años de ley sobre una base de asesinato y mentiras. Necesitamos una investigación formal, declaró otro miembro del consejo. Necesitamos un juicio, gritó alguien más. La cámara se sumió de nuevo en el caos, pero esta vez la marea había cambiado. Los vampiros que habían estado indecisos ahora estaban indignados. Aquellos que habían simpatizado con Crane, Ashworth y Reinhardt se estaban distanciando. El peso de las pruebas, el testimonio y esa condenatoria carta era demasiado para ignorarlo. Casimir cruzó una mirada con Ivana a través de la cámara. Estaba pálida, temblando, pero su expresión era triunfante. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, realmente lo habían logrado. Suficiente. La voz pertenecía a la reina Caterina de los territorios del oeste. Era la vampira más poderosa de la cámara, además de los acusados. Rara vez asistía a las reuniones del consejo, lo que hacía su presencia ahora aún más significativa. Invoco el derecho de justicia de sangre. Estas acusaciones son demasiado serias para ser desestimadas, y están demasiado bien fundamentadas para ser ignoradas. Mordecai Crane, Delphine Ashworth, Victor Reinhardt, se enfrentarán a un juicio formal por el asesinato de la reina Adrian Valmont y conspiración contra la primera carta. Hasta que concluya ese juicio, se les despoja de sus puestos en el consejo y se les confina en sus territorios bajo guardia. No puedes, comenzó Crane, pero los ojos de Caterina brillaron rojos. Puedo y lo hago. ¿Alguien desafía mi derecho? Nadie lo hizo. El linaje de la reina Caterina era lo suficientemente antiguo y su poder lo suficientemente absoluto como para que incluso los acusados supieran que no debían enfrentarla directamente. Lord Thornwood, dijo Caterina volviéndose hacia Casimir, usted y sus testigos permanecerán bajo protección real hasta el juicio. Sospecho que habrá intentos de silenciarlos. Entendido, Su Majestad. Mientras los guardias se movían para escoltar a Crane, Ashworth y Reinhardt fuera de la cámara, Mordecai se volvió hacia Casimir, con puro odio ardiendo en sus ojos. «Has firmado tu sentencia de muerte, muchacho», siseó. «Tú y esa mascota humana tuya. Tenemos aliados que no puedes imaginar. Esto no ha terminado». «Tienes razón», dijo Casimir con calma. «No ha terminado, pero es el principio del fin para vampiros como tú. La visión de Adrian finalmente se hará realidad y no hay nada que puedas hacer para detenerlo.
3 meses después, tras un juicio que sacudió a todo el mundo vampírico, Mordecai Crane, Delphine Ashworth y Victor Reinhardt fueron declarados culpables de asesinato, conspiración y violación de la primera carta. Su ejecución se llevó a cabo al amanecer. Sus cenizas fueron esparcidas a los vientos. El Consejo exoneró formalmente a Adrian Valmont y estableció nuevas leyes basadas en la primera carta, leyes que transformarían la sociedad vampírica para las generaciones venideras. Después de todo, Casimir encontró a Ivana en el jardín de la mansión. Estaba de pie ante un nuevo monumento que él había encargado. Era una estatua de Adrian Valmont, tallada en mármol blanco con una inscripción de su diario. Seremos mejores de lo que somos, o moriremos en el intento. A ella le habría gustado esto, dijo Ivana suavemente mientras Casimir se unía a ella. Su familia se ganó esta victoria. 5 generaciones de dedicación y sacrificio. No, corrigió Ivana, volviéndose para mirarlo. Nosotros nos la ganamos. Lo arriesgaste todo, Casimir. Tu posición, tu seguridad, tu vida. No tenías que hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Extendió la mano, tomando suavemente la de ella. Un gesto que se había vuelto cada vez más común entre ellos en los últimos meses. Me mostraste que hay cosas por las que vale la pena arriesgarse. Que el honor no es solo una palabra en libros antiguos. Que incluso, un vampiro puede elegir ser mejor de lo que su naturaleza sugiere. Ivana sonrió, apretando sus dedos. Y tú me mostraste que no todos los vampiros son monstruos, que algunos son capaces de un coraje y una compasión extraordinarios. Permanecieron en un cómodo silencio, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y carmesí. Al tatuaje en la espalda de Ivana se le había unido uno nuevo. Una pequeña corona sobre su corazón, visible solo para aquellos a quienes ella elegía mostrarlo. Un memorial privado para una reina finalmente vindicada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ivana. El juicio ha terminado. Se ha hecho justicia. ¿Vuelvo a ser tu secretaria? ¿Volvemos a fingir que solo somos empleador y empleada? Casimir se volvió hacia ella. Sus antiguos ojos azules se suavizaron con algo que podría haber sido amor, si los vampiros aún recordaran cómo nombrar tales sentimientos. No creo que podamos seguir fingiendo eso. No creo que quiera hacerlo. Levantó la mano de ella hasta sus labios, besando sus nudillos. Quédate conmigo, Ivana. No como mi secretaria, sino como mi compañera. Ayúdame a construir el mundo que Adrian imaginó. Hemos comenzado algo que tardará décadas en realizarse por completo. Te quiero a mi lado para todo ello. Soy humana, le recordó ella suavemente. Tengo décadas en el mejor de los casos. Tú tienes la eternidad. Entonces aprovecharemos al máximo tus décadas. Y cuando llegue el momento, dudó, vulnerable de una manera que ella nunca había visto. Si lo quisieras, podría ofrecerte más tiempo. Nunca te forzaría a la transformación. Nunca violaría tu consentimiento. Pero la opción existe, si quisieras continuar este trabajo más allá de una vida humana. Ivana estudió su rostro, viendo la esperanza y el miedo mezclados allí. El rey vampiro que había aprendido a luchar por la justicia, ahora pedía algo infinitamente más personal y aterrador. Un futuro juntos. Pregúntamelo de nuevo en 10 años, dijo finalmente, una sonrisa jugando en sus labios. Veamos qué sientes por mí después de una década de compañerismo. Me han dicho que puedo ser bastante difícil. Casimir se rió, atrayéndola a un abrazo que se sintió como volver a casa. Mi querida Ivana, he sabido que eras difícil desde el día en que abrí la puerta equivocada. Eso nunca ha sido un impedimento. ¿No más secretos?, preguntó ella, haciendo eco de la promesa que habían hecho meses atrás. No más secretos, confirmó él. Enfrentaremos todo juntos a partir de ahora. Mientras la noche caía sobre la mansión Thornwood, el rey vampiro y la mujer humana que cambió su mundo permanecieron juntos bajo las estrellas. Guardianes de una verdad duramente ganada y arquitectos de un futuro mejor. En algún lugar de la oscuridad, quizás el espíritu de Adrian Valmont sonrió. Su legado estaba finalmente a salvo. Y el amor, ese tesoro tan raro en el mundo inmortal, había florecido en el lugar más inesperado. Entre un rey que había aprendido a preocuparse y una mujer lo suficientemente valiente como para enseñarle. La historia que comenzó con una puerta equivocada y un tatuaje prohibido
se había convertido en algo que ninguno de los dos podría haber predicho. Una historia de amor escrita en justicia, sellada en coraje y destinada a resonar a través de los siglos. ¿Quieres más historias de amor prohibido, secretos peligrosos y redención inesperada? Únete a mi Patreon. Hay episodios exclusivos y sin censura, disponibles solo en Patreon.